Terrible femicidio. Asesinaron a una adolescente de 16 años. Jorgelina fue hallada sin ropa y con un golpe en la cabeza. Su cuerpo estaba en el cementerio. Y lamentablemente es el segundo femicidio con estas características de las que ahora Caro va a brindar mucho más detalles. En el día de ayer hay algunos datos específicos que fueron confirmados por un hombre de unos 40 años aproximadamente, caminaba por el cementerio. Se terminó encontrando con esta escena en donde termina dando aviso a la policía. La joven, que tenía su ropa totalmente arrancada, 16 años, había desaparecido, pero nada hacía pensar que la desaparición pudiera terminar de la peor manera, con un femicidio. Carolina. En el Sausalito termina apareciendo esta joven de 16 años en el cementerio. Así es como se llevó a cabo el operativo. Estamos hablando de Jorgelina, de nombre. Estamos hablando de una joven que es un número más, lamentablemente, de la violencia de género. Eso es lo que se presume, ¿no? Por lo menos nosotros podríamos aventurarnos a decirnos, si bien la justicia todavía lo investiga como homicidio, ¿sí? Pero hay indicios claros como para pensar eso habla de lo retrógrados que somos, ¿no? En la justicia argentina. Joven de 16 años. Y también hay un dato que quizás es el que hace más conmocionante este hecho. Estamos hablando de la provincia de Chaco, que pertenece a una etnia. Entonces, por lo tanto, ya Derechos Humanos está involucrada y metida de manera directa en todo lo que es la investigación, no solamente para saber qué es lo que ocurrió, sino también para llevar adelante el acompañamiento de la familia. Caro. Sí, obviamente. A ver, hay muchas cosas a tener en cuenta en este brutal crimen, ¿sí? Jorgelina termina apareciendo muerta, asesinada, también hay que decirlo, en este cementerio. Algunas descripciones para tener en cuenta: tenía un golpe en la cabeza, tenía cortes en la zona del cuello, tenía, por lo menos, presentaba un estado de semidesnudez, es decir, que le habían sacado parte de sus ropas. Todavía no se confirmó o no se constató mediante, por supuesto, a médicos legistas y demás, el abuso sexual, pero todo indica que podría haber habido. Pero todo indica que como mínimo tendríamos que interpretar una tentativa de violación o de abuso. Exactamente. La mujer, o la jovencita, mejor dicho, menor de edad, con la ropa totalmente desgarrada, rasgada, parte de su cuerpo desnudo. Entonces uno entiende que eso en realidad tiene algún tipo de significado en la investigación, o debería. Por supuesto, Anita, porque no es, digamos, menor que termine apareciendo el cuerpo de una mujer o una adolescente, en este caso, que esté. Y de hecho lo hemos visto porque presentamos casos similares constantemente. Después se termina confirmando que fue un femicidio o que fue un femicidio en contexto de ataque sexual, que ella tuviese, digamos, que le hubiesen sacado la ropa o que le hubiesen sacado la mitad de sus prendas de vestir, y bueno, algún indicio o una pauta te da con respecto a eso. Sí. ¿Qué es lo que dijeron los familiares? ¿En qué circunstancias había desaparecido? ¿Ella se fue en contacto con alguna persona? ¿Iba a encontrarse con alguien? ¿O quizás no sabían absolutamente nada? No lo sé. Mira, el que termina apareciendo en el lugar es su papá, después de que confirman que era de ella el cuerpo, ¿no? Sí. Estamos hablando de un hombre de más de 60 años, estamos hablando de una joven que es descendiente de la comunidad Wichí, su abuelo era cacique Wichí. No descartan que este crimen pudiese estar relacionado con eso. Hace poquito en Salta hubo una situación similar, pero lo que sí, por lo menos, podríamos llegar a aventurarnos a decir es que podría estar encuadrado, digamos, en lo que es un ataque sexual y en ese caso un homicidio en ese contexto. La verdad es que está conmocionando a todos. La pregunta que nos hacemos era si tenía alguna pareja. A ver, estamos hablando de una menor de edad. O se iba a reunir con algún joven que conociera. Si tenía, igualmente es raro, ¿no? El cementerio, un lugar de reunión, es como extraño, por lo menos uno lo interpreta como extraño, como para llevar adelante algún tipo de cita.
¿Se sabe, Carolina, si en realidad el lugar en donde el cuerpo sin vida de esta joven fue encontrado fue el mismo lugar en donde terminaron asesinándola o si finalmente lo trasladaron el cuerpo de un lugar al otro? No se sabe, la verdad no se sabe. Ahora, lo que sí te puedo decir es que el lugar donde ella estaba, quizás esto sí sea una pauta, ¿eh? A ver. Digo, doy la información y lo podemos analizar. ¿Qué dice la información policial en el lugar donde aparece Jorgelina, que la termina encontrando un sujeto de 41 años y da aviso a la policía? Sí. Se encontraba el cuerpo de ella sin signos vitales, bueno, las partes bajas descubiertas, como te decíamos recién, líquido símil sangre alrededor de la zona craneal, o sea, la pauta del golpe en la cabeza del que hablábamos recién, una herida cortante. ¿En dónde, Caro, se pudo saber eso? En el cuello. En el cuello. Una sola herida. Una sola herida cortante, un golpe en la cabeza. Esto es no importante. sé si está el dato de la manera en la que habría sido asesinada. Bueno, si esto fue es producto del golpe o si fue producto de la herida cortopunzante. Ahí va. El causal de muerte no estaría claro todavía, pero Bien. el dato que te voy a dar quizás responde la pregunta que vos me hacías recién. A ver. Al lado del cuerpo había un ladrillo y prendas de vestir de la chica. Bueno. O plantaron la escena o esa fue la escena primaria del crimen. No solamente eso, a ver, hay que tener en cuenta dos puntos me parece bastante importante. Primero, los elementos que encontraron en el lugar. No sé si está confirmado, si por ejemplo encontraron rastros de sangre en este ladrillo. Eso puede explicar, voy a tratar de explicarlo sencillamente para que la gente lo entienda. Un homicida no trasladaría para deshacerse un cuerpo y también el arma homicida. ¿Se entiende a dónde voy? Por lo tanto, si se encontró este ladrillo, posiblemente sea lo que utilizaron para lastimarla. Más allá de todo eso, el hecho de que ella haya tenido un sangrado posiblemente hable de un lapso que tuvo de sobrevida posterior a este posible ataque. Entiendo que todo esto apunta a que el lugar en donde encontraron el cuerpo sin vida fue el lugar en donde terminaron asesinándola, Caro. Sí, claro, es muy probable eso que estás mencionando, Anita. Y como te mencionaba recién, a ver, uno consulta con las fuentes y lo que te decían es, bueno, todavía no se investiga como femicidio, en tanto no se enojen ustedes que están del otro lado, porque todos entendemos 2 más 2 es 4, obviamente lo que les estamos contando pareciera, con esta mente que tenemos ya, analizando clarísimo estos casos, de que se trata de un femicidio. Exacto. Bueno, lo que dicen es, hay que comprobar que la persona que perpetró este homicidio tenía un vínculo con ella y que la ultima por razones de género. Hasta que la justicia no lo demuestre, la justicia no lo va a decir. Claro. Es una contradicción en sí misma, ¿no? Porque si esta jovencita que intentó, por lo menos para mí queda bastante claro, intentaron abusarla sexualmente por la manera en la que lamentablemente encuentran el cuerpo sin vida de esta jovencita de 16 años. Claro. No entiendo cuál es la duda que puede llegar a tener la justicia en este momento. Si intentaron abusarla sexualmente es claramente por su género, porque alguien la abordó, porque la atacaron. Lo que no sé es si hubo algún tipo de reunión previa, de contacto, si conocía a la persona que la había abordado, si en realidad ella había ido al cementerio para visitar algún miembro de su familia que hubiera fallecido. La verdad es que estos datos creo que todavía no están incorporados a la investigación. ¿En qué condiciones desaparece esta jovencita de 16 años? Mira, todo eso está en una fase muy preliminar de investigación. Lo que sí te puedo decir es que cuando aparece el papá de esta chica, que es el primero de su entorno al llegar a esta escena del cementerio, obviamente identifica el cuerpo, y lo que se supo o trascendió es que la familia todavía no se apresuró a encauzar, digamos, un móvil de crimen o un acusado o una sospecha contra alguien. De momento no la hay o no se la comunicaron a la policía, solo lo que está pidiendo es justicia. Y un dato importante, Sí. ella tenía noviecito, porque está bien, es menor de edad, pero todos a esa edad conocíamos a alguien o podríamos llegar a tener una relación, un vínculo. Lo que dicen a priori es que no. No había nadie que tuviera algún tipo de vínculo con ella. A ver, capaz lo Un tenía. amigo de nadie. O por lo menos la familia no lo sabía. Capaz no lo sabía. Sí,
Que no lo tengan no significa que, claro, que lo supieran, ¿no? Y la otra pregunta es, la persona que la termina encontrando, vos hablabas de un hombre de 41 años aproximadamente, es alguien del que no sospechan los efectivos de la policía, es una persona a la que únicamente le tomaron la denuncia judicial. ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, lo que se dice y lo que se informó es que un hombre de 41 años se comunica al 911 y entonces lo que es la fuerza policial de Chaco se hace presente y ahí constatan el cuerpo sin vida. Él lo que dice es hay un cuerpo sin vida en este cementerio. Es un lugar raro donde... Bueno, no sé Cementerio si sagrado, permitime que te haga esta Estaba pregunta. ¿Era un pensando en eso, porque cementerio? estoy viendo las imágenes, no es un cementerio común y Claro. corriente, o por lo menos a mí, a través de estas imágenes, no me da la sensación que se trate del cementerio que todos conocemos. Cuando hablo de Estamos cementerio habituados sagrado, que se entienda bien, digamos, porque era la este etnia cementerio pertenecía únicamente a la etnia donde pertenecía esta jovencita o es un cementerio de la localidad y de la provincia. Caro, no sé si tenés ese dato. No, no tenés ese dato. No, igualmente estamos corroborando todo Claro. esto porque esto es información de último momento. Recordemos que, bueno, obviamente está todo este pueblo conmocionado, no solo aquí, sino también en la provincia. Y ahora lo que resta saber es con quién se iba a encontrar, como decías vos. Lo que a mí me están contando ¿Qué? es que no estaba desaparecida. Sí, no estaba desaparecida. O sea, no hacía demasiado tiempo que No. se había ido de su casa o que había salido, digamos. No, evidentemente no hubo una denuncia de averiguación de paradero, simplemente, y no tan simple como eso, pero sí hay un hallazgo y posterior investigación, ¿no? Que ahora sí intervienen unidades wichí especiales. No es menor la comunidad a la que ella pertenece o pertenecía y que pertenece toda su familia, porque quizás tenga que ver con algún tipo de crimen de odio o algo por el estilo. Es más, gente que vive ahí en el Sausalito y en la zona, a mí lo que Sí. me decían es, son recurrentes y constantes los conflictos que se dan en ese Sobre sentido. eso te iba a preguntar. ¿La familia había sido amenazada? ¿En otra oportunidad había sufrido episodios de violencia? ¿Esto se puede relacionar de manera directa a una venganza por la etnia a la que ella pertenecía? Bueno, ¿O no se es sabe? menor. Es una muy buena pregunta la que estás haciendo, Anita. Mira, cuando detectan el cuerpo, convocan bomberos, peritos de la ciudad Juan José Castelli, personal de las unidades de Wichí El Pintado y Comandancia Frías, Infantería y otros grupos también. Ahora la Fiscalía va a tener una tarea muy importante que es poder dilucidar a qué se debió el ataque, más allá de lo que siempre decimos, ¿no? Nunca hay ninguna justificación, simplemente estamos tratando de saber cómo llegó Jorgelina ahí, qué le hicieron. No te olvides que encuentran el celular al lado de ella, o al menos un celular, se verá si es de Eso habla ella a o no. las claras de que no quisieron robar. Exactamente, y ahí tal vez encontrás algún mensaje o algún tipo de contacto que pueda echar un poco más de luz, ¿no? Sería importante. Igual, más allá de todo eso, también es importante que la justicia lleve adelante una interpretación en cuestiones de género, ¿no? Sin Yo creo dudas. que a esta altura del partido ya deberíamos estar hablando de